Episodio número 3251. Amados hermanos, amadas hermanas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 14 de octubre, avanzando mi gente en esta poderosa lección 3, Monumentos de Gracia. Hey, hoy es que vamos a comprender más esa expresión. Y oye la frase que nos ocupa hoy: todos hablan de libertad, pero ven a alguien libre y se espantan. Todos hablan de libertad, pero ven a alguien libre y se espantan. En breve, el autor de esta genialidad y mi comentario. Mil gracias por preferirnos. Omar Medina les acompaña. Bueno, una frase poderosa aquí. Yo mismo soy de lo que me espanto a veces cuando veo a la gente libre. Digo yo, tú sabes, porque la gente confunde libertad con libertinaje, ¿ok? Y hay personas que buscan ese protagonismo diciendo yo soy libre. Entonces lo que hace es como que, güey, no se somete a nada, no sigue nada. Cuando uno pertenece, por ejemplo, a una organización, una institución, una agencia o algo de su trabajo, uno tiene que regirse por ahí. Tú ves. Y eso no tiene que ver solamente con asuntos de religión, eso tiene que ver con el sentido común, diría yo, o sentido común, el menos común de los sentidos, como diría un autor. Por ejemplo, en los bancos, en ciertas instituciones gubernamentales, hay como un código de vestimenta, ¿tú entiendes? Para el que trabaja ahí. La gente, no, yo soy libre de ponerme lo que yo quiera. No, aquí nos regimos por eso. Por ejemplo, ese equipo de los Yankees de Nueva York, del béisbol, hasta hace poco, durante mucho tiempo, prácticamente desde su fundación, ellos tenían una regla, y era que el miembro de su institución, ¿no?, el pelotero que fuera contratado, no podía tener barba. Y los tatuajes que no podían verse y eso, y no podían usar trenzas y esas cosas. Durante muchísimo tiempo, un equipo deportivo que no tiene nada que ver con religión ni nada, tenían ciertas reglas de cómo iba a lucir su pelotero, ¿no? Hasta que creo que cambió eso hace poco. Entonces, el que dice que es libre debe tener cuidado para ver qué tipo de libertad es la que está defendiendo. Por otro lado, ciertamente el que es libre, y entonces no se sujeta como a que no permite que dobleguen su conciencia, porque esa es otra. Tú sabes, todo el mundo tiene derecho a su libertad de conciencia. Eso lo consigna el artículo 15 de la Declaración de los Derechos Humanos. O sea, cada persona es libre de creer de acuerdo a su conciencia. Ahí está. El tema tiene como dos filos, es un poquito profundo. Yo puedo estar quedándome corto en lo que estoy hablando aquí porque lo estoy enfocando desde mi limitada comprensión, ¿no? Pero otras personas pueden tener otras ideas. De eso se trata. El autor, mira, no he dicho el autor y hasta cerré mi libreta aquí. El autor es Hugo Finkelstein, 1949. Escritor, poeta, periodista, psicoterapeuta argentino. Muy bueno, Hugo Finkelstein. Está vivo todavía, nació en 1949. Todos hablan de libertad, pero ven a alguien libre y se espantan. Sí, porque una cosa es hablar de libertad y otra cosa es ser realmente libre. Muy bueno, buenísimo. Ok, vamos al tema para hoy. Recuerda, así se titula, en el marco de esta lección 3, Monumentos de Gracia. Y hoy es que vamos a entender esa conexión, ese link, ese enlace entre el título de la lección y la lección. O sea, monumentos de gracia. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de eso,
de cuando cruzaron el Jordán y las piedras que iban a ser monumentos, de cómo Dios los había dirigido y ese tipo de cosas. Así que les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, eres nuestro soberano Rey, te adoramos, glorificamos tu nombre por siempre. Queremos expresarte nuestro agradecimiento, Señor, por esta lección, estos temas que nos edifican ciertamente, que aunque es una historia que hemos estudiado y hemos leído en algún momento, volver a estudiarla pues nos vuelve a inspirar, a enseñar temas para nuestra cotidianidad cristiana. Bendice a nuestros oyentes, Señor, que cada uno de nosotros esté enfocado en dedicar este tiempo a lo más importante de nuestra vida, que es el estudio de las Sagradas Escrituras. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, mi gente, vamos avanzando. Recuerda, vamos a Josué capítulo 4, es un capítulo corto, unos 24 versículos. Josué 4, ¿por qué Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento? Un monumento. Josué 4, 1 al 24. Bueno, todo el capítulo 4. ¿Me acompañan? Vayan a su Biblia, acompáñenme. O a su celular, su tablet, donde quiera que tenga su Biblia. Josué capítulo 4, versículos 1 al 24. Dice así. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo, tomen del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándenles diciendo, tomen de aquí en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasarán con ustedes, y levántenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué, pasen delante del arca de Jehová su Dios a la mitad del Jordán. Cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes, y cuando sus hijos pregunten a sus padres mañana diciendo, ¿qué significan estas piedras?, les respondan que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así, como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron. También. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pasaron en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 hombres armados, listos para la guerra, pasaron hacia la llanura de Jericó delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Quiere decir como que lo respetaron, lo reverenciaron, más bien como que lo obedecieron, ¿no? Es en el caso del temor.
Luego Jehová habló a Josué diciendo, manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que suban del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo, suban del Jordán. Y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Declararán a sus hijos diciendo, Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes, hasta que habían pasado, a la manera que Jehová su Dios lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que teman a Jehová su Dios todos los días. Tremendo. Gloria a Dios. Wow. Josué capítulo 4. Si usted no había leído un capítulo entero de la Biblia, lo acaba de leer conmigo aquí. Josué 4. Entonces, ¿por qué pidió Dios a los israelitas que erigieran ese monumento? Aquí escribí, en mi limitada comprensión, como suelo decir, porque servirían como un recordatorio de lo que Dios había hecho en favor de ellos en el maravilloso milagro de la apertura del Jordán. Usted puede escribir algo mucho mejor de ahí. Como, por ejemplo, el cuerpo de la lección da ideas para responder a esa pregunta. El propósito de estas piedras era que sirvieran como señal. El término hebreo, así traducido, ot, está a menudo asociado con la palabra maravilla y puede referirse a actos milagrosos realizados por Dios. Esa señal, esa maravilla, ese acto milagroso que Dios hizo de abrir el Jordán, tú ves. ¿Ok? Como las plagas de Egipto también fueron señales, maravillas, ¿no? También puede significar símbolo, una señal, un símbolo, como representación de una realidad más profunda o trascendente. Por ejemplo, el arco iris es una señal del pacto. La sangre en los marcos de las puertas de las casas israelitas también es designada como una señal. Recuerdan allá en el Éxodo, ¿verdad? Y lo que es más significativo, el sábado es una señal, de la creación, de la presencia santificadora de Dios, de la maravilla de la creación. Un símbolo, mira qué bien, muy interesante. Señores, por eso hay que estudiar diario la Biblia, porque yo mismo me estoy informando aquí de esto. En el caso de las 12 piedras, la señal funcionaría como un memorial, un monumento que recordara a cada generación posterior el milagro de la travesía. El término traducido en el versículo 7 como monumento conmemorativo, sicarón, procede de la palabra sacar, recordar, que denota algo más que el acto pasivo de rememorar algo. Implica un recuerdo acompañado de una acción apropiada. ¡Wow! ¡Qué bonito! La construcción de monumentos conmemorativos de piedra y los rituales que suscitaban preguntas eran habituales en el Antiguo Testamento. Sí, porque se hacía, tú sabes, todos los muchachitos que habían crecido en ese ambiente viendo eso preguntaban, ¿qué significa esto? En lugar de repetir los milagros una y otra vez, Dios establece monumentos que evocan el recuerdo de sus grandes actos y suscitan respuestas significativas. Por eso, la señal debe permanecer allí para siempre, lo que implica la necesidad de preservar perpetuamente este milagro del Señor en la memoria colectiva de su pueblo. ¡Qué belleza! Está clarísimo esto, ¿verdad? Escuché clarito que dijeron amén.
La posible pregunta de las generaciones futuras es significativa porque se formula en forma personal. ¿Qué son estas piedras para ti? Cada nueva generación debía interiorizar y comprender personalmente el significado que estas piedras tenían para ella, para la generación, tú ves. La fe en un Dios hacedor de milagros solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor por sí misma. ¿Ok? Redescubre. Está ahí, no se va a cambiar nada. Porque lo que yo he notado, voy a comentar un poquito más adelante eso, es que la gente inventa mucho. Entonces quieren reinventar la iglesia, la religión, la fe, nuestras costumbres, o quieren como reinventar. No, que eso era así antes, ahora yo tengo una idea que lo voy a reinventar. ¿Qué pasa, mi hermano? El asunto es redescubrir. Voy a hablar un poquito más de eso en breve. Tremendo, tremendo. Entonces esto es muy importante que lo mantengamos en cuenta. Así que la fe en un Dios hacedor de milagros solo puede mantenerse viva, decíamos, si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor para sí misma. Tal fe marcará una diferencia importante entre vivir fielmente las tradiciones basadas en la Biblia y el tradicionalismo, la religión muerta de las generaciones carentes del valor y el fervor originales. O sea, mientras haya una tradición basada en la Biblia, está bien. Porque hay una diferencia importante entre vivir fielmente esas tradiciones, dígale usted enseñanzas, costumbres de la Biblia, y el tradicionalismo o la tradición puramente como uno la conoce, de esa religión muerta de las generaciones carentes del valor y el fervor originales. En definitiva, tenemos que hacer nuestra la fe basada en la Biblia. Nadie, especialmente nuestros antepasados, puede creer por nosotros. ¿Ok? Porque nosotros no creemos en que el muerto está consciente, que si nos bautizamos por él van a ser salvos, porque nosotros nos bautizamos por él. Nada de eso, la iglesia adventista no cree nada de eso. En la Biblia no aparece eso. Entonces, quiero hacer este comentario porque fíjate, en los años que tengo militando en la iglesia adventista el séptimo día, yo he visto de todo, se ve de todo en 46 años, ¿oíste? Yo feliz, o sea, para mí es muy lindo ir a mi iglesia a cantar el himno 31 del culto, el tiempo llega. Pero hay gente como que se cansa de eso, quieren como cambiar todo y qué sé yo. Pero me gusta mucho eso a mí, como tú sabes, aunque yo no soy una persona legalista y sensacionalista ni nada de eso, o sea, totalmente opuesto a eso, yo me sigo considerando de línea conservadora. Porque hay personas que quieren como reinventar la religión. Hay gente que dice, no, porque esto, escuché en estos días a alguien, una persona, no sé, yo le escribí porque lo considero mi amigo, le escribí en privado diciéndole, pero mi hermano, ¿y qué pasó aquí? Es que no, porque la iglesia tiene que mejorar esto. Y porque la iglesia tiene que mejorar aquello. Estaba hablando del asunto de la santidad, que dice, me da cierta indignación cuando veo que somos pecadores. Nosotros no somos pecadores, nosotros somos santos. Y comenzó a tomar ahí, como hablando del pelo, muchos textos bíblicos. Y yo, pero vea, cállate, hermano. Y que no, porque el Señor me dio esta luz y yo se la voy a revelar a la iglesia de 162 años, de millones de personas en todas partes del mundo. Pero este hermanito de allá, de un sitio, quería que, vamos, explícame. Entonces, mi hermano, lo digo así como por el lado amable, porque qué sé yo, uno tratar de reinventar esto, no, hay que redescubrir el asunto. O sea, el fervor de los pioneros adventistas, en el caso mío como adventista, el séptimo día, ese fervor de ellos, esa forma en que llevaron a cabo la misión, cómo vivieron eso, tú ves. Pero no distraerme con que no, hermano, porque hoy día los pastores, el hermano, la asociación, no, hermana, porque yo no le voy a estar haciendo el coro al diablo con eso. Yo estoy tratando de enfocarme en lo que yo entiendo de los testimonios de la Biblia,
de mi vida adventista. O sea, yo me voy por ahí, por la parte de la edificación más bien que de la controversia, por la parte de la instrucción más bien que de la contienda, por la parte de la explicación antes que por ese camino del conflicto, la discusión, el que yo soy más que tú y que tú eres menos que yo. Porque eso no lleva, mira, mi hermanito, a ninguna parte. A ninguna parte. Más que a la satisfacción de egos inflados, que tampoco es bueno. Tú ves. Pero nada, vamos con el Super Humberto ahora. El Super Humberto nos trae un comentario brillante acerca de la etimología de la palabra recordar. O sea, el origen de las palabras, razón de su existencia, de su significación y de su forma. Eso es lo que significa etimología. Lo busqué en el Mataburro, en el diccionario. Origen de las etimología significa origen de las palabras, razón de su existencia y de su significación y de su forma. Ok, vamos con el Super Humberto. Aquí que viene un comentario excelente de ese término recordar y esto que hemos estudiado hoy. Adelante, nuestro asesor teológico, el profesor Humberto Méndez. Debemos hablar de recordar en este martes. Recordar, hay una etimología popular que dice que recordar es pasar por el corazón. Y eso se lo debemos agradecer a Eduardo Galeano, quien dice en su libro de los abrazos que recordar venía del latín recordis, que significa algo así como volver a pasar por el corazón. Y es que el prefijo re en la lengua castellana tiene varios significados. Puede ser oposición o puede ser resistencia. En palabras como rechazar, dentro de o hacia atrás, como en recámara o intensificación, como en rearmar o recargar. Además de estas tres, el significado de este prefijo es más se repite en las palabras del español que lo llevan y que es una especie de volver a o una repetición de. Algunas de estas palabras son las siguientes: recordar, rememorar, reabrir, reafirmar, readmirar. Pero no es como dice Galeano, y es que el corazón no tiene nada que ver con el cerebro, y es que el recordar entra en una relación con el cerebro solo y únicamente cuando significa traer de la memoria. En el versículo 6 del capítulo 4 del libro que estamos estudiando, nos dice: para que esto sea una señal entre vosotros, para que cuando mañana vuestros hijos pregunten a sus padres diciendo: ¿qué significan con estas piedras? El autor de la lección nos allana el camino al decir que señal, maravilla, proviene de la palabra hebrea ot, un monumento o un memorial de las obras de ese día. Si Josué hubiese ordenado que se preparara la construcción de este monumento, podría haber parecido como si fuera un designio para perpetuar el nombre de Josué y su honor. Pero al ser obra de la dirección divina, no podía considerarse de otra manera que como un monumento erigido para la honra y la gloria de Dios, que ha hecho sus obras maravillosas para que sean recordadas eternamente, así también como ha ideado medios para preservar su memoria. Esto es decir, las 12 piedras que se estaban erigiendo debían ser una señal en Israel. Las piedras debían servir como memorial del cruce milagroso del Jordán para todas las generaciones venideras. Es por eso que la expresión, si tus hijos piden mañana,
esto es en el futuro, te vienen diciendo qué es esto, qué significa esto, por qué se hacen tales cosas, tú le dirás: con la mano fuerte nos sacó Jehová de Egipto, de casa de servidumbre, poniendo su mano poderosa sobre los primogénitos de Egipto y destruyéndolo. Esto hizo que el rey de Egipto y su pueblo quisiera dejar a Israel. Que nuestras vidas sean monumentos inamovibles que den testimonio de lo que el Señor hizo y está haciendo por nosotros. Es nuestro deseo y nuestra oración. Oye, poderoso, poderoso. Muchísimas gracias, Super Humberto. Brillante, brillante. Ese es también mi deseo y mi oración, mi hermano. Que nuestras vidas sean monumentos inamovibles. Que den testimonio de lo que el Señor hizo y hace por nosotros. Gloria a Dios. Mira, pues, buscando también el diccionario la palabra recordar, curiosamente, señores, un sinónimo aceptado por la RAE, la Real Academia Española, un sinónimo de recordar es rebobinar. Me dio risa eso. Uno piensa que es como que un abanico o algo así que lo rebobina. Que recordar. Okay. Qué risa me dio eso. Que recordar. Perdón. Que recordar es rebobinar. Rebobinar, o sea, hey, rebobina. No olvides, vuélvelo a envolver, rebobínalo. Rebobinar, un sinónimo de recordar. Increíble, qué bueno, qué bueno. Ok, muy bien. Oye, impresionante eso. ¿Qué memoriales de tu experiencia personal con el Señor te ayudan a recordar lo que Él ha hecho por ti? O sea, otra vez, ¿qué memoriales, qué recordatorios, qué monumentos de tu experiencia personal con el Señor te ayudan a recordar lo que Él ha hecho por ti? Aquí escribí: bueno, han sido 46 años de puras señales, maravillas de lo que Dios ha hecho por mí. Levantaré esas 46 piedras como señal de su fidelidad. Y siento que necesito seguir aprendiendo. Siento que me hace falta muchas cosas, tú sabes, en cuanto a mi conocimiento bíblico. Yo puedo retener gran parte de la cosa que estudio y la puedo enseñar, que me encanta hacer esto, pero realmente hay cosas que yo no entiendo. Tú ves, definitivamente. Usted me pregunta a mí, no, mamá, dime que sí o qué, que Daniel 12, y yo, bueno, checate un video ahí de Bor, o de, qué sé yo, esos predicadores fuertes, Hermes Tavera, Henry Uribe, esas son la gente clave, que yo a veces consulto a Hermes cualquier inquietud. Hay muchas cosas de la Biblia que yo no entiendo. A mí ni siquiera eso me preocupa. A mí lo que me preocupa es las cosas que yo sí entiendo. O sea, lo que me preocupa son esas cosas que yo sí entiendo y no estoy practicando. Tú ves, porque a veces uno no sabe algo y no lo sabe, pero el detalle es saber algo y no hacerlo. Como eso de llevarse bien con la gente, no mentir, no robar, ese tipo de cosas de mantener sujeto el ego, las cosas que la Biblia enseña de cómo llevarnos con la gente, mi hermano, ¿oíste? Entonces, la forma de hablar, la forma de tratar al otro, la forma de vivir nuestra fe. Oye, manito, llámale X a eso, pero dale por ahí. Realmente eso es después de todo lo más importante. Tremendo. Entonces ahí queda claro el tema de recordar, de rebobinar, rebobínalo. ¿Qué te parece? Espero que te parezca bien, porque aquí el tiempo se acabó. Perfecto, exacto, correcto, excelente. ¿Qué hemos aprendido hoy?
eso mismo, el tema de esto de las piedras, los monumentos de gracia, como es el título de la lección 3, ¿verdad? Esta lección 3, recuerda. Y mañana tenemos olvido. Así que también Humberto se preparó un buen comentario con lo del olvido. Muy bien, les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Nuestro Dios, nuestro Padre, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, porque para siempre es tu misericordia. Qué bueno, Señor, estudiar esto, aprenderlo, vivirlo, aplicar estas enseñanzas a nuestra vida. Ayúdanos a recordar precisamente todas estas maravillas que has hecho en nuestras vidas. Gracias por tu perdón, por tu gracia, por tu misericordia. Porque el hecho de estar conscientes, de estar atentos a estos comentarios, y nos dice de que tú estás en nuestras vidas, de que tú quieres que hagamos esto, de que es tu voluntad agradable y perfecta, de que nosotros vayamos creciendo diariamente en este conocimiento. No solamente por decir que tenemos el conocimiento, mas por la práctica que hagamos de esto que vamos aprendiendo. Lo suplicamos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. No se pierda para mañana miércoles, Dios mediante, olvido. Hoy fue recuerda, mañana olvido. Tremendo, tremendo. En el marco de esta poderosa lección 333, monumentos de gracia. Bien, muchísimas gracias a toda la gente que se ha unido a este ministerio Audios de Bendición. Recuerden que nosotros, ya casi ni lo hago, pero de verdad que si Dios ha puesto en el corazón de ustedes hacer alguna contribución a este ministerio, ojalá que lo puedan hacer, porque son horas y más horas y más horas que dedicamos a esto. Tanto el pastor Polanco, su hermano Isaac Polanco y este servidor. Bueno, y el tiempo también que dedican nuestros asesores, el super Humberto, el doctor José Martí, en fin. Entonces, no sé, como que a veces lo hemos solicitado, lo hemos dejado de lado, pero todos estos ministerios que no reciben así, que no trabajamos para la iglesia, por ejemplo, ni tenemos un ingreso así como por hacer esto, sí dependen estos ministerios de la ofrenda y de la contribución de la gente. Así que en todo eso pueden contactarme vía WhatsApp. Este es mi WhatsApp para texto, audio, lo que fuere. Pueden comunicarse al +1 484 838 8989. +1 484 838 8989. Ahí estaremos atentos a lo que ustedes puedan colaborar con nosotros en todo sentido. Pero es como dice también esta frase de Justo Pérez de Urbel. Fue un teólogo, profesor, político español que vivió entre 1895 y 1979. Escribía el doctor Justo Pérez de Urbel: nada me ha de faltar, Dios es mi guía. No sé nada de mi destino, pero ¿qué ha de temer en su camino aquel que en Dios confía? Hay paz. Dale, dile que sí. Hay paz.